Muy buenas compañeros, maestro. Mi nombre es Ana Larios y a mí me tocaba exponer sobre el diagrama de Bode. Entonces, para comenzar, sabemos que el diagrama de Bode se divide en dos diagramas, el diagrama de magnitud y el diagrama de fase. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio. Sea la función h de s igual a 4s más 10.000 multiplicado por s más 1 sobre s por s más 15.000 multiplicado por s más 800.000. Entonces nos piden dibuja el diagrama de magnitud y de fase de la función h de s y también que determinemos la señal de entrada si es atenuada, amplificada o es igual a la salida para la frecuencia de 1 radian sobre segundo. Entonces, lo primero que siempre tenemos que hacer es que lo debemos de colocar a manera que quede solo s más 1 o s medio más 1, que siempre lo acompañe un 1. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a factorizar. Factorizamos el s que es el 4 que está acompañado a la s aquí y también factorizamos el 2500 para que quede 1. Entonces, quedaría de la forma 4 por 2500 multiplicado por s sobre 2500 más 1 por s más 1 sobre, también factorizamos el 15.000 y el 800.000. Entonces quedaría 15.000 por 800.000 por s multiplicado por s sobre 15.000 más 1 multiplicado por s sobre 800.000 más 1. Y ya nos queda nuestra función factorizada de 1 sobre 1.200.000 multiplicado por s sobre 2.500 más 1 por s más 1 sobre s por 15.000 más 1 multiplicado por s sobre 800.000 más 1 por s. Entonces sabemos que la parte de arriba, el numerador, son los ceros y la parte de abajo, el denominador, son los polos. Y este sería nuestro factor de escala. Entonces vamos a dibujar el diagrama de magnitud y de fase de cada una de las componentes. Entonces, el diagrama de magnitud de la constante tiene que ver mucho si su factor de escala es menor que 1, porque si es menor que 1, eso significa que al aplicar el logaritmo quedaría negativo. En este caso da menos 121.58, es decir que se coloca abajo de la horizontal. Ahora, para el diagrama de fase de la constante, se coloca en el eje horizontal porque el factor de escala es positivo. Aquí no afecta si aplicamos el logaritmo, sino que aquí lo que afecta solo es el valor del factor de escala. Si el factor de escala es negativo, entonces ya no sería aquí, sino que sería o en menos 180 o 180 y depende en qué lugar sea conveniente colocarlo. Después tenemos el diagrama de magnitud del 0 s sobre 2500 más 1. Este es un 0 que está ubicado en el eje real. Entonces, el comportamiento es teniendo un punto de quiebre de 2500 con una pendiente de 20 decibeles. El diagrama de fase del siguiente 0, el diagrama de fase del mismo 0, lo que se hace para esto es que para el diagrama de fase se analiza una década después y una década antes. ¿Cómo se puede encontrar el valor de la década? Se multiplica en nuestro caso aquí, P1 es 2500. Entonces, P1 por 10 a la 0. Para saber una década después es P1 por 10 a la 1. Y una década antes es P1 por 10 a la menos 1. Tendrá un comportamiento de una constante y después de una pendiente desde su década anterior hasta su década después. Y después continúa como una constante. El diagrama de magnitud del 0 s sobre 1 más 1, igual como está en el lado real, entonces solo sería en el punto de quiebre 1 y con una pendiente de 20 decibeles. El diagrama de fase, que tiene el mismo comportamiento que el anterior, una década antes, una década después, desde el punto 0.1 a 10 se traza nuestra pendiente. Ahora el diagrama de magnitud del polo S sobre 15.000 más 1. Los polos tienen un comportamiento distinto a los ceros, ya que los polos tienen una pendiente negativa, donde su punto de quiebre igual en 15.000 y una pendiente de menos 20 decibeles. El diagrama de fase de ese mismo polo es lo mismo, una década antes, una década después, comportamiento constante, después pendiente y después constante. El diagrama de fase del polo S sobre 800.000 más 1 sería igual, una década antes, una década después, constante, pendiente, constante. Después el diagrama de magnitud del polo S sobre 800.000 más 1.
que tendría una constante donde su punto de quiebre es 800.000 con una pendiente negativa de 20 decibeles. Y tenemos nuestro diagrama de magnitud del polo en el origen S. El diagrama de magnitud del polo se coloca es una pendiente también de menos 20 decibeles, donde nuestro punto es 1 por 10 a la 0 y nuestro intercepto sería de 20 decibeles porque es con respecto a una pendiente de 20 decibeles. Después también voy a explicar cómo se encuentran los puntos en el eje de los decibeles. Ahora, el diagrama de fase del polo en el origen sería en menos 90 grados. Ahora se va a dibujar todos nuestros diagramas de magnitud en una sola gráfica y esta se va a sumar y nos vamos a encontrar una resultante. Entonces, lo primero es que vamos a graficar nuestro polo en el origen, que tenía este comportamiento donde tenía un intercepto en 20 y recordando que este punto de aquí no es 0, sino que es 1 por 10 a la menos 1 porque es una década antes. Ahora bien, nuestra segunda gráfica, que está en color rojo, que es la de la constante, que es menos 121.58. Ahora, ¿dónde va a empezar la resultante? La resultante es la suma de estos dos gráficos, sería 20 sumando el negativo de 121.58 y eso nos da menos 101.58. Así encontramos el punto A. Ahora vamos a encontrar el punto B. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Va a llegar hasta menos 121.58 porque recordando que solo ha ocurrido una década exacta. Si miramos está en 1 y antes estaba en 1 por 10 a la menos 1, significa que transcurrió una década. Entonces, si disminuye una década o aumenta una década, ¿se le suman 20 decibeles o se le disminuye 20 decibeles? En este caso, disminuyó una década. Entonces sería menos 101.58 menos 20, que esto es menos 121.58. Por eso queda en este punto. Ahora, esto continúa con una pendiente de menos 20 decibeles, que es la resultante. Y recordando nuestro segundo comportamiento, que es el del 0, S más 1, tiene un comportamiento de constante y una pendiente positiva de 20 decibeles. Esto hace que estos dos se cancelen y quede una constante. Nuestro punto C es conocido porque tenemos en el 2500 y menos 121.58, que recordando que es del 0 S sobre 2500 más 1. Ahora, como este no tiene, como es una constante, lo anterior era una constante, no tiene una pendiente negativa. Entonces, esto no provoca que se tache y se convierta en una constante, sino que es una pendiente. Entonces, continuando esta pendiente, vamos a encontrar nuestro punto D. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar los puntos? Recordemos que nosotros estábamos trabajando con escala logarítmica y que nuestra verdadera gráfica es un poco curviada, pero nosotros hacemos de forma recta a manera de conveniencia. Entonces, nosotros no podemos utilizar la forma de la pendiente y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0 por esta misma razón. Así que nosotros vamos a usar interpolación lineal. Interpolación lineal es un método en el que se utilizan dos puntos para poder obtener un tercer punto. Entonces la ecuación y es igual a y sub 0 más multiplicando y sub 1 menos y sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0 por x menos x sub 0. Y es de esta forma, que a conveniencia lo vamos a utilizar para poder encontrar nuestro punto D. Entonces, volviendo a nuestro diagrama, sabemos que en 2500 es menos 121.58, es decir, este punto C nosotros lo conocemos. ¿Cómo podemos obtener otro punto conocido dentro de esta pendiente? Sería con la misma idea que teníamos antes. Sobre las décadas, nosotros sabemos que si aumenta una década exacta, se le aumentan 20 decibeles y si disminuye una década exacta, se le disminuyen 20 decibeles. Entonces, si nosotros conocemos este punto que es 2500, este lo vamos a utilizar como nuestro P1, que sería por 10 a la 0. Para que transcurra una década después, sería P1 por 10 a la 1, es decir, 25.000. Entonces, conocemos el resultado en el eje horizontal, entonces en el eje vertical también lo conoceríamos, porque si conocemos este, que sería de menos 121.58 y aumentó exactamente una década, significa que aumentó 20 decibeles.
Eso quiere decir que está ubicado en el punto menos 101.58. Entonces ya tenemos dos puntos y un punto de incógnita. Por eso podemos utilizar la interpolación. Entonces, tenemos aquí nuestro punto D. Esta es nuestra incógnita. Por lo tanto, aplicando la fórmula que teníamos de interpolación, solo sería sustituir esos puntos. Y no se conoce, y sub 0 es menos 121.58, y sub 1 es menos 101.58, x es 15.000, x sub 0 es 2.500 y x sub 1 es 25.000. Entonces, sustituyendo una fórmula que sería igual a menos 121.58 más menos 101.58 menos negativo 121.58 dividido entre 25.000 menos 2.500 multiplicado por 15.000 menos 2.500. Esto nos da un resultado de menos 110.46. Entonces, nuestro eje Y sería menos 110.46 y es por eso que nuestro punto D se coloca aquí. Ahora, continuando, esta resultante, bueno, aquí continúa con una pendiente positiva de 20 decibeles. Ahora, aquí lo que continúa es un polo en S sobre 15.000 más 1, con una pendiente de menos 20 decibeles. Esto hace que se tachen estas dos y quede de una forma constante. Ahora, nuestro punto E es conocido porque llega hasta 800.000 y es en el mismo trayecto de menos 110.46, que es en el polo S sobre 800.000 más 1. Tiene un comportamiento de una pendiente que es negativa y es en menos 20, una pendiente de menos 20 decibeles. Ahora, la siguiente pregunta era sobre si en la frecuencia de 1 esta amplificaba, atenuaba o era igual. Entonces, ¿qué sucede? Si nuestra resultante está sobre la horizontal en ese punto de la frecuencia, entonces amplifica. Si está debajo, atenúa. En este caso, si analizamos este punto de aquí, esta frecuencia, nuestro punto está debajo de la horizontal, por lo tanto atenúa. Si hubiese sido igual a 0, hubiese sido aquí en el eje horizontal. Ahora vamos con el diagrama de Bode en fase. Entonces, colocamos todos nuestros diagramas de fase igual en uno solo como el de magnitud y encontramos nuestra resultante. Entonces, teníamos que nuestro diagrama de fase, la constante, era en el eje horizontal. Por eso está en rojo la constante que está en el eje horizontal. Después está el 0S más 1, que como podemos ver, se analiza una década antes y una década después, que es lo que tenemos aquí. 0.1 antes, trazamos nuestra recta y después una constante. Después sigue nuestro 0S sobre 2500 más 1, que está en color rosado, que es esta de aquí. Se hace una década antes de 250 hasta 25.000. Y tenemos nuestro polo, que los polos recordamos que tienen una pendiente negativa, y es de S sobre 15.000 más 1. Y acá está 15.000, pero como se analiza una década antes y una después, entonces sería constante, pendiente hasta 150.000. Ahora tenemos un polo S que está en el origen. Que nuestro polo S que está en el origen, recordemos que es de menos 90 grados, que es el que está en color morado de aquí, menos 90. Ahora, el polo S sobre 800.000 más 1, lo mismo, una década antes, una década después, como es polo es una pendiente negativa, empieza desde 0 hasta 8.000 y llega hasta 800.000 con una constante. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar nuestra resultante? Vamos a trazar líneas. Esas líneas van a ser los cambios, es decir, durante todo este transcurso de aquí hasta acá ocurre un cambio, porque este de aquí tiene una pendiente para arriba y este de aquí es una constante. Entonces, ese es como hacer nuestro primer cambio, va a ser una constante. ¿Dónde va a estar ubicada? Como lo único que tenemos es la constante aquí en 0, sería 0 menos 90, entonces da menos 90. Ahora, nuestro segundo cambio está aquí, en este trayecto de acá, que sería esta pendiente. Vamos a colocar esto, como que si lo vamos a arrastrar,
Lo vamos a cortar y lo vamos a pegar aquí exactamente igual. Ahora vamos a analizar nuestro tercer cambio, que es esta línea de aquí. Hay un tercer cambio, ocurre un tercer cambio porque aquí es una constante y después aquí pasa a una pendiente. No se puede ver bien acá, pero aquí antes era rosado. Entonces esta gráfica correspondía a este 0 y solo estaban estas dos constantes que se eliminaban porque es 90 menos 90, entonces solo quedaba esa misma pendiente. Ahora, el cuarto cambio sería este de aquí porque ocurre un cambio hacia abajo, pero también continúa hacia arriba. Esto hace que estas dos se cancelen y solo quede una constante y se ubique acá. Se traza la línea en el siguiente cambio, que sería aquí, porque ocurre un cambio en esta parte de acá, se convierte en una constante. Y esta parte, esta pendiente sería de este pedazo de esta pendiente de acá, que se traslada exactamente igual hacia acá. Después de eso ocurre un sexto cambio en esta parte de aquí por este polo de 800.000, ya que inicia aquí un cambio hacia abajo. Entonces, lo que se hace es que como hay una pendiente azul y hay una pendiente naranja en este mismo trayecto, entonces, ¿qué es lo que sucede? Significa de que se va a sumar de una forma negativa, es decir, de que sería el doble. Entonces ya no es solo un cuadrito el que se va a colocar, sino que van a ser dos cuadritos. Entonces se traza dos cuadritos acá. Luego vamos a tener otro cambio porque aquí ya cambia otra vez en una forma de la misma pendiente. Así que al tener ya todo este trayecto en este cuadro, esta constante se van y solo queda la misma pendiente. Y ahora el último cambio, que sería de 8 millones porque se convierte en una constante. Y ese sería nuestro diagrama de bode de fase y de magnitud. Muchas gracias.